Dios les bendiga en esta mañana y estamos contentos y agradecidos de estar con ustedes. Y esta palabra que hoy compartimos está en el libro de Daniel, capítulo 6, específicamente en el versículo 4, aunque leeremos varios pasajes, pero en el versículo 4 estaremos enfocándonos. Dice, ¿ya lo tienen Daniel capítulo 6? Versículo 4. Entonces, ¿quién es, hermano? Y sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué? En lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué, hermanos? Porque él era qué. ¿Y qué más? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo perdido? El tema en esta mañana es seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. La historia que hoy nos ocupa, la lectura bíblica que hoy nos ocupa, habla acerca de la vida de un hombre fiel a Dios que fue expatriado, es decir, que fue sacado de su tierra y llevado a una tierra diferente, con diferente cultura, con diferente religión, con diferentes tradiciones. Producto del alejamiento del pueblo de Israel, viene sobre ellos un asedio de 70 años cautivos, lo que llamamos o conocemos como la cautividad babilónica, que se describe de una manera muy impactante, en donde el pueblo de Israel fue asediado, fue llevado, fue trasladado a otro lugar y tuvieron que salir de su tierra que fue destruida, el templo quedó en ruinas. Entonces todo lo mejor de Israel lo escogieron de entre los príncipes, toda la gente mejorcito que había del pueblo de Israel lo llevaron cautivo a Babilonia, lo instruyeron en las artes babilónicas con tal de que se olvidaran de su Dios, de sus costumbres y pudieran servir en el palacio. Entre ellos, hermanos, hay 4 personas que tienen que ver aquí en este libro de Daniel. Hoy nos ocuparemos de Daniel, los otros 3 son Ananías, Azarías y Misael, que normalmente muchos relacionamos más con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y Daniel. Hoy nos ocupa Daniel, hermano. Hoy nos ocupa Daniel. Cuando pensamos en Daniel, yo pienso y podemos decir, ¿se puede ser fiel a Dios en medio de este mundo que estamos viviendo, hermano? ¿Se puede ser fiel a Dios? ¿Podemos servir a Dios? ¿Podemos ser diferentes al mundo, hermano? ¿Podemos ser diferentes y hacer y escoger? La semana pasada hablábamos de escogiendo lo mejor. Hoy, hermano, se puede escoger lo mejor en el trabajo, en el lugar en donde vivimos, en el barrio, en la colonia. ¿Podemos ser diferentes, hermano? Y si podemos ser diferentes, ¿cuál es el precio de ser diferentes? ¿Cuál es el costo de ser diferentes en medio de un mundo en donde normalmente, por ejemplo, nuestra cultura, hermanos, en México, se habla mucho de corrupción, se habla mucho de dádivas y que si quieres triunfar, que si quieres hacer algo, tienes que hacer cosas que se salen del protocolo, se salen de lo ideal, se salen de lo correcto, ¿verdad? Es un lugar, es un país en donde se habla, perdón por las expresiones, pero se habla de moches, se habla de tranzas. Entonces, ¿cómo un cristiano, hermano, puede ser fiel a Dios en medio de un mundo perdido? Entonces algunos dirán, hermano, no se puede, todo esto está cambiando, todo esto está difícil. Hace muchos años, un hombre nos demostró que sí se puede. Y en este caso es el hombre que nos ocupa hoy, Daniel. Daniel al menos sobrevive a 3 reyes, Nabucodonosor, Belsasar, y ahora la lectura que nos ocupa tiene que ver con un rey Darío. Los persas ya vinieron y derrotaron al imperio babilónico y ahora Darío está en el trono, pero Daniel ya ha pasado por al menos 3 reyes, hermano. Y en los 3 reyes
con diferente cultura, con diferente tradición, con los tres reyes, hermano, Daniel ha destacado. Daniel no ha sido un hombre del montón. Daniel, hermanos, desde que fue llevado hacia Babilonia, recuerdan ustedes que se les pidió que comiesen todo lo que comían los babilónicos, y Daniel dice, no me voy a contaminar. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, que la fe de Daniel no cambia aún y a pesar del lugar en donde él se encuentre, en donde él esté y bajo las circunstancias que él enfrente. Ya Nabucodonosor no está. Nabucodonosor fue aquel que dijo, conviene que yo declare las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo. Un rey pagano reconoce la bondad y el poderío del Dios de Daniel, hermano. ¿Por qué? Porque Daniel fue fiel a Dios y dio testimonio no solamente a los que le rodeaban, sino también al mismo rey de Babilonia. Pues por eso Nabucodonosor declara eso. Conviene que yo declare las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo. Cuando Nabucodonosor no está, surge el otro rey llamado Belsasar. Belsasar tuvo la osadía, hermanos, en un momento de ebriedad, en un momento de alegría, producto de las bebidas, ¿verdad?, embriagantes, mandó traer los vasos, los utensilios que fueron traídos, los vasos sagrados, los utensilios sagrados que había en el templo del Señor, hermano, y que Nabucodonosor había traído cuando se trajeron todo de allá de Jerusalén. Y entonces Belsasar, ya alegre, dijo, traigan las copas, traigan los vasos que eran sagrados, hermano. Y él les dio usos que no deberían de ser. Y entonces, a causa de eso, hermanos, Dios actuó en Belsasar. Es este rey que ya en medio de la algarabía y de la euforia, hermanos, Dios se manifestó y vio una mano que puso ahí unas palabras en una pared, y el rey no sabía qué hacer, hasta que Daniel vino y le interpretó el sueño y le dijo, rey, en pocas palabras, te vas a morir. Ahora está Darío en el trono. Y Darío, hermanos, trae el ejército persa, trae otra forma de gobernar, trae otra forma de dirigir. Y entonces él piensa poner 120 sátrapas. Un sátrapa es un administrador, ¿no? Los sátrapas tenían que ver con la administración del pueblo, tenían que ver con lo civil, tenían que ver con el ejército, con las cosas públicas, y ellos eran lo que hacían. Normalmente cobraban los impuestos, y como tenían cierta autoridad, pues llegó un momento en que se envanecían y eran soberbios. Entonces, sobre esos sátrapas, el rey Darío iba a poner 3 gobernadores, 3 supervisores, que estuvieran al pendiente de esos 120 sátrapas, y uno de esos gobernadores era Daniel. Fíjate cómo es la vida de Daniel, hermano. Destaca con Nabucodonosor, destaca con Belsasar, y ahora, hermano, destaca con Darío. ¿Cómo tú le llamarías a eso? Eso es la gracia de Dios operando en los hijos que son fieles. Eso es la gracia de Dios operando en aquellos que le sirven al Señor de todo corazón. Esa es la gracia de Dios operando en aquellos que no cambian su devoción ni su fe, aún a pesar de las circunstancias. Y esto nos debe traer una gran enseñanza a nosotros, hermano. Mucho batallamos por nuestra fe. Esta semana he recibido buenas noticias. La otra noticia fue de un hermano que la esposa me dice, mira, hermano, lo que hizo este hombre. Dice, pues no cree que le mandó mensaje al jefe, a su jefe, y le dijo, jefe, el domingo te voy a pedir que por favor no me molestes, porque el domingo estoy en la iglesia. El domingo es el día de ir a la casa de Dios, y bueno, así es mi religión, y te voy a pedir que no me molestes. Dice, mira, él le dijo eso al jefe. Y entonces, eso me habla a mí de convicción, hermano. Eso me habla a mí de alguien que honra a Dios en todas sus áreas. Dice, pero te pueden correr. ¿Qué puede pasar? Y muchas veces nos detenemos, hermano, por situaciones como esas. Dice, oye, porque si yo le digo que no, que el domingo no puedo porque voy a la iglesia, me va a correr, me van a relegar y todo eso, hermano. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor hablaba
en el libro de Samuel, hermanos, capítulo 1, capítulo 2, pero en el 1 Samuel capítulo 2, dice que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Entonces Daniel está, hermanos, como gobernador. Y el pasaje que leímos hoy nos dice que el rey Darío, hermano, pensaba ponerlo por encima de todos. El rey Darío pensaba ponerlo, dice el versículo 3, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y entonces cuando los sátrapas y los gobernadores supieron esto, ¿qué crees? Les dio envidia. Les dio envidia y planearon ir en contra de Daniel. Empezaron a argumentar. Y esta parte, hermanos, yo quiero que usted ponga atención porque esta parte es muy importante. Dice que planearon, idearon hacer algo para que Daniel no llegase a lo más alto del reino. Porque el rey ya lo tenía programado, ya lo tenía destinado. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Cuando ellos buscaron de qué manera podían hacer daño a Daniel, ¿qué encontraron, hermano? ¿Qué encontraron? Nada. Nada. ¿Por qué no encontraron nada, hermano? Ahí lo dice la Biblia, versículo 4. ¿Por qué, hermano? Porque Daniel era fiel. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No pudieron hallar nada porque Daniel era fiel. Su fidelidad a Dios la trasladaba a su diario vivir, hermano. Es decir, trasladándolo a nuestro entorno, él era fiel en la iglesia, pero también era fiel en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en todas sus actividades, era fiel. No tenía ningún vicio, hermano. Dijeron, aquí le vamos a hacer una auditoría a Daniel y aquí lo detectamos. Aquí rápido lo pescamos y le hacemos daño y por ahí nos le metemos. Pero Daniel, hermano, era fiel en todo. No tenía ningún vicio. Para que me entiendan, ¿verdad? Era buen trabajador. Cumplía con la hacienda. Cumplía con sus pagos. Cumplía con el catastro. Cumplía con el refrendo. Cumplía con el pago de la luz, del agua, del gas. Amén. No le agarraba cosas al patrón. Amén. Su fe, hermanos, en Dios, su temor de Dios, lo trasladaba a todas las áreas en donde él se movía. No es extraño que se ganaba el favor aún de los reyes y gobernantes paganos. ¿Cómo se le llama eso? En la Biblia tiene un nombre y eso se llama gracia de Dios. La gracia de Dios opera en los hijos que son fieles. La gracia de Dios opera en aquellos, hermanos, que no se desvían, que no son dados. Por eso yo les digo y yo enseño eso y es algo que he aprendido y lo traslado, hermano. Seamos cumplidos en las áreas. Si tú manejas tu coche, necesitas traer tu licencia de manejar. Necesitas pagar tu seguro, porque te va a parar un tránsito. Y tú no le vas a dar mordida al tránsito. ¿Verdad que no? ¿O sí? No, hombre, ahí arreglamos. Mira, no lo traigo, pero sí lo tengo, pero no lo traigo. Ahí arreglamos. Daniel, hermano, dice, no tenía ningún vicio. Entonces no es extraño que Dios lo bendecía. Entonces, ¿qué vemos en Daniel, hermano? Número uno, su integridad. Daniel es el mismo en donde quiera que se encuentra. Es decir, el temor de Dios no opera en él solo el domingo. El temor de Dios no opera en él solo en las confraternidades. El temor de Dios opera en su vida todos los días, las 24 horas del día. ¿Cómo puede un hombre ser fiel a Dios en medio de un mundo perdido?
el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, del versículo 2, poniendo la mira en las cosas de arriba. Dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando hagamos algo, hermano, pensemos que esta ciudadanía que tenemos aquí en esta tierra es pasajera y se va a terminar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando se presente alguna situación, hermano, en nuestra vida, que nos haga que nosotros, hermanos, demos mal testimonio, que nos haga que nosotros podamos alejarnos de Dios, algún acto, alguna acción, pensemos, hermanos, en que Dios está en el trono y lo que Dios ofrece para nosotros es allá arriba, hermano. Y para poder llegar allá tenemos que poner nuestra mirada en eso. La mujer de Potifar le decía a José, duerme conmigo. Y José dijo, ¿cómo voy a hacer tan grande mal? Tu esposo confía en mí plenamente. Ha puesto todo lo que es de él en mis manos. ¿Cómo yo le voy a pagar mal? Eso es lo terrenal. Pero José eleva su razonamiento más allá y dice, ¿cómo habría de ofender a mi Dios con tan grande mal? Si aquí en la tierra no le puedo pagar mal a mi patrón, imagínate cuando yo pienso en las cosas celestiales, cuando yo pienso en mi Dios, ¿cómo he de hacer tan grande mal contra mi Dios? Por eso Juan, hermanos, cuando escribe su carta en primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, fíjese la palabra, amar, si amamos más, es decir, si anteponemos más las cosas de este mundo que a las cosas y los principios espirituales, hermano, ese es el problema y ese es el error. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno pone las cosas del mundo en primer lugar antes que a Dios, el amor del Padre no está en él. Y Juan lo dice de una manera muy palpable. Si tú amas al mundo, quiero decirte algo, que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Habla de eternidad, hermano. Es la eternidad que pensaba José. Decía, ¿cómo voy a ofender a Dios? ¿Cómo voy a ofender a Dios y perderme la eternidad? El que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Entonces el creyente, hermano, debe ser íntegro. Hay que buscar la integridad, como Daniel. Que cuando te señalen, te digan, ese es un buen hombre de Dios. Esa es una buena mujer de Dios. Dice que estos hombres, hermano, y era gente sabia, era gente instruida, era gente capaz. Le buscaron a Daniel de una forma y de otra forma y de otra forma y jamás le pudieron encontrar nada, porque era fiel y no tenían ningún vicio. Amén. Entonces, como no le pudieron encontrar por ese lado, ¿a dónde se fueron? Al lado religioso. Al lado religioso. Dijeron, sí, entonces, fíjate que Daniel era un hombre de oración. Yo creo que Daniel, si hoy viviera, se congregaría en Restauración y Vida. Era un hombre de oración. Dice que al menos 3 veces al día oraba. Y no le daba vergüenza. Él oraba y oraba. ¿Amén? Esta semana que estábamos orando, hermanos, mientras el frío nos lo permitió, abrimos la puerta. Esa puerta y abrimos la otra puerta. Y agarré la guitarra. Agarré la guitarra y me puse a cantar. Bueno, yo digo que canto, ¿verdad? Pero me puse a hacerlo. Y me paré ahí. Y entonces es la hora, a las 8 de la mañana, hermanos, 9, es la hora que los trabajadores comienzan a pasar. Y entonces pasaban y volteaban, pasaban y volteaban. Sí, ¿y ahora qué? Le dijo a mi esposa, hay que abrir las puertas, que sepan que estamos viniendo a orar, que sepan que la iglesia está abierta, que sepan que pueden llegar. Y entonces abrimos las puertas y nos pusimos a cantar. Entonces todo lo que pasa, volteaban. Todo lo que pasa, volteaban. ¿Quién va a ser salvo? No sé. ¿Quién va a llegar? No sé. Pero no tengamos temor, ni miedo, ni escondamos nuestra fe, ni escondamos nuestra devoción, ¿verdad? Muchas veces los vecinos no se detienen y ponen sus bocinotas y no nos dejan dormir. Y hasta las 2, 3 de la mañana, y no estoy diciendo pelea con ellos, lo que estoy diciendo, si esa gente, hermano, no tiene temor de hacerlo, pues menos los hijos de Dios.
No nos dé temor, hermano. No nos dé temor. Entonces le buscaron por su religión. Dijeron, Daniel está acostumbrado a orar. Fueron y conspiraron, le llevaron un proyecto al rey. ¿Cómo ves, rey? Mira, que nadie ore, que nadie esto, que todos, que nada más tú. Y el rey sin ningún, órale, firmó el edicto, todo eso. Y entonces, cuando Daniel supo, hermano, dice la escritura, cuando Daniel se dio cuenta de eso, hermano, ¿qué crees que hizo? Fue con el rey a decirle, oye, rey, ¿sabes que firmaste un edicto? ¿No te diste cuenta de lo que firmaste? Oye, me perjudica a mí, ¿cómo ves? Déjame ver qué puedes hacer para que cambies ese edicto. Oye, ¿no tienes un conocido, verdad? Tienes un buen abogado que vaya con el rey y haga la manera vamos a citar a junta y que cambien el edicto. No, Daniel no hizo eso, man. El edicto decía que todo aquel que se dirigiera a un Dios que no fuera Darío, el rey Darío y su religión, todo lo que tuviera que ver con ellos, hermano, que sin ningún miramiento lo iban a echar al foso de los leones. ¿Amén? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Fue y buscó palancas, fue y buscó esto, fue y buscó aquello. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que cuando se dio cuenta del edicto, pues con más ganas, fue y abrió las ventanas, corrió las cortinas, se hincó y se puso a orar, hermano. El edicto no iba a cambiar su devoción. Si no lo han cambiado dos reyes y sus costumbres paganas hasta el día de hoy, pues menos este edicto. Y por no cambiar Daniel, hermano, su convicción, su fe, Dios le daba honra y gloria delante de los reyes paganos. Entonces Daniel fue y abrió las ventanas, corrió las cortinas y dijo, que me vean orar, que me vean orar. Los babilónicos usaban el horno de fuego como pena capital. Los persas utilizaban el foso de los leones. Entonces, la respuesta tú la sabes. Lo llevaron con el rey le da oportunidad. Pero aún a pesar de las circunstancias, hermano, Daniel no cambia su fe ni cambia su devoción. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Firmeza. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, hermano, él entró en su casa. No se detuvo. Siguió haciendo lo que hacía diariamente. Es que Daniel no lo hace para lucirse. Daniel no lo hace para encontrar el favor. No. Daniel lo hace porque es parte de su vida, es parte de su convicción, hermano. Vimos la integridad de Daniel y ahora vemos su firmeza. No cambia a pesar de. No cambia a pesar de. ¿Sí me entiende eso, hermano? Tenemos que mantenernos firmes en el nombre del Señor. No negociar, hermanos, nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo que podemos obtener, las dádivas que podemos obtener, son para esta tierra y se acaban y terminan. Pero nuestra fe y nuestro destino final es eterno. Y si yo me inclino más por las dádivas y favores de este mundo, hermano, no voy a ir al destino eterno. Entonces, vemos la integridad de Daniel, pero también vemos ahora su firmeza. Su firmeza. Por eso cuando leemos el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo eso, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es más, dice él, Jehová el Señor es el que hace andar mis pies como gacela. Amén. Pablo dice eso mismo, hermano, pero de otra manera. Pablo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Dice, antes en todas esas cosas, en la persecución, en la tribulación, en las hambres, antes en todas esas cosas, somos más que vencedores.
Amén. El mundo en que vivimos, hermanos, es un mundo corrupto. ¿Cómo no? Si el príncipe de este mundo es Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Cómo no va a ser corrupto? Pero nosotros estamos aquí en esta tierra, mientras Cristo viene por nosotros para hacer luz en medio de las tinieblas. Digan amén, hermano, créaselo. Somos la luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Somos el medio que Dios está utilizando para que la gente pueda ser salva. ¿Cómo? Compartiéndoles el evangelio, compartiendo la palabra de Dios. Y las circunstancias, hermanos, no deben cambiar. No deben cambiar nuestra fe. Debemos de manifestar firmeza en la fe. Yo estaba recordando, y me lo recuerda el más comunicador de todos, hermano, el más comunicativo, que es el Facebook. Y me estaba recordando, hermano, que hace 2 años, para estas mismas fechas, hermanos, mi esposa y yo, y un servidor, y ustedes son testigos, que iniciábamos o estábamos ya en medio de un proceso tan doloroso, hermano, tan difícil, hace 2 años, ¿verdad? Y viene el Facebook y nos lo recuerda cuando nos enfermamos de COVID. Hace 2 años ya, hermano, iniciaba el proceso difícil, doloroso, y todo lo que desencadenó ese proceso. Ya ustedes lo saben, todo lo que pasamos en ese año, yo no lo recordaba. Y yo pensaba y meditaba. Dios fue bueno. Y yo digo, con un propósito el Señor nos dejó. Con un propósito Dios actuó. Tenemos motivos para reclamar a Dios, tal vez humanamente, y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué no fue de esta manera? Pero Dios sigue siendo bueno, iglesia. Dios sigue siendo fiel y tenemos que seguir adelante. De hecho, estar firmes en la fe. Como dice el apóstol Pablo, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Dice el libro de Daniel, capítulo 6. ¿Cuál fue la resolución para Daniel? Bueno, lo enviaron al foso de los leones. Y yo leo entre líneas, hermanos, que el rey no lo quería arrojar al foso de los leones. El rey no quería. Estaba buscando de una forma y de otra forma y de otra forma poder evitar ese desenlace. No podía desdecirse de su edicto, pero estaba buscando la manera. Oye, Daniel, ayúdate que yo te ayudaré, dicen algunos, ¿verdad? Daniel, hombre, tú diles que sí, Daniel, y te ayudamos. Muchas veces pensamos, hermanos, que las bendiciones de Dios vienen disfrazadas de cosas o situaciones cotidianas como nosotros queremos. Por ejemplo, te da feria de más el cajero ahí en una tienda de autoservicio. Tú sabes que le diste un billete de 100 y te dio feria de un billete de 500 y tú te das cuenta. Y agarras ahí el dinero y te viene rápido, ¿no? Te viene rápido. Y dices, oye, me dio feria de más, me dio feria de más. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Y agarras como bendición y dices, ¿es una bendición eso, man? Te estás dando cuenta. Te estás dando cuenta. Y lo que tú tienes que hacer como hijo de Dios, que no cambia su fe y su firmeza ante las circunstancias. Pero esto me ayuda, y con esto pago lo de la luz. Esto es bendición de Dios, sin duda. No. Eso es robo porque tú te estás dando cuenta. Oiga, le di un billete de 100 y usted me dio feria de 500. Tenga, démelo. Es que ellos roban y eso. No. Ese no es el asunto, hermano. Si roban o no roban, si esto y si aquello y que el redondeo y todo. No, ese no es asunto de usted ni mío. Nuestro asunto, nuestra práctica debe ser fiel a Dios en todo. Por eso Daniel dice, no se halló ninguna falta, ni tenía ningún vicio, y por eso Dios lo honraba. Y eso lo traslada a su fe, eso lo traslada a su diario vivir, a la espiritualidad, y su espiritualidad le trajo problemas aquí en la tierra. ¿Cuáles fueron los problemas? Lo enviaron al foso de los leones. Lo enviaron al foso de los leones. Pero ¿qué crees? La historia te la sabes, ¿no? Mientras el rey lo envió a los fosos de los leones, hermano. De hecho, el rey, hermano,
este, no ese día que lo echaron al foso de los leones, hermano, no pudo ni dormir. El rey estaba, puede ser posible, si Daniel, dice ahí más adelante, hermano, en el versículo 14 de Daniel 6, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, él no lo quería echar, él no lo quería rajar. Pero los otros envidiosos ahí estaban. O sea, no, dice ahí el versículo siguiente, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, oye rey, no, pues cómo no, tú ya firmaste, ahora, y ahí están todos, y total. Entonces el rey mandó, dice versículo 16, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y mira lo que dicen. Vaya el verso 16. Y ya, termino. Cuando lo va a echar el rey, hermano, al foso de los leones, le dice Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Años atrás, hermano, otro rey pagano dijo que nadie se meta con el rey de Daniel, que nadie hable mal del rey de Daniel, y si alguien habla mal del rey de Daniel, me lo van a traer y yo lo arreglo. Se fue Nabucodonosor. Amén. Por causa de un hombre fiel. Un rey pagano reconoce la soberanía del Dios Todopoderoso, hermano. Son pueblos idólatras, son pueblos paganos que adoran a diferentes cosas, hermano. Pero llega un momento en que reconocen la grandeza del Dios Todopoderoso, hermano. De nuestro Dios. Lo hizo Nabucodonosor. Lo hizo Belsasar. Y ahora Darío se le acerca a Daniel y le dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿verdad? Continuamente reafirma lo que dice, es fiel a Dios. Es fiel a Dios. Para él todos los días son días de servir al Señor. Para él todo el día es tiempo de fidelidad a Dios. Para él todos los días son tiempos de búsqueda de Dios. Él es cristiano en donde sea que se encuentre. Él ama a Dios, él teme a Dios, él da testimonio de Dios donde quiera que se encuentre. Y ahora se gana el favor de otro rey, un rey persa. Ahora le dice Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te salve. Él te salve. Él te libere de esta situación. Y el rey se fue, hermano. Y no podía dormir, hermano. No podía dormir. Amén. Lo inquietaba. Estoy seguro que se encontraba en la misma situación de Pilatos. Él no quería crucificar a Jesús y de una forma y de otra intentó liberar a Jesús. Por eso finalmente dijo, no puedo hacer más. Soy inocente de la muerte de este justo. Se lavó las manos y dijo, irás a la cruz. Así también Darío está intentando liberar a Daniel, pero no puede hacerlo, hermano. Y ahora no le queda más que también confiar en el Dios de Daniel y decirle, Él te salve. Si en verdad existe tu Dios, si en verdad tu Dios te ha guardado hasta este día, si has logrado sobrevivir a diferentes reyes, a diferentes situaciones, Daniel, ese Dios en el que tú crees te siga salvando. Y dice que fue traída una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso y el rey lo selló con su anillo para que el acuerdo de Darío no se alterase. Dice versículo 18, luego el rey se fue a su casa, se fue al palacio, se acostó, intentó dormirse, pero no se durmió en toda la noche, hermano. No se durmió. De hecho, yo estoy seguro que estaba pidiendo a no sé a quién, ¿verdad? Y que Daniel no se muera, y que Daniel no se muera, y que no se lo coman los leones. Versículo 19. Madrugó el rey. Se levantó muy de mañana y lo primero que hizo el rey fue dirigirse hacia el foso de los leones.
fue dirigirse al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, hermano, a voces, llamó a Daniel. ¿Cómo dice ahí, hermano? Con voz triste, porque pensó que los leones ya se lo habían desayunado. Con voz triste, Daniel. Daniel, ¿estás ahí, Daniel? Miren lo que le dice, hermano, el rey. Daniel, siervo del Dios Altísimo. Yo no sé si tú te emocionas así igual que yo, ¿verdad? Usted que me está viendo se emociona de esta parte. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar. Y yo estoy seguro que acá por abajo, pues es pagano, ¿no? Acá por abajo estaba así, es que sí te haya librado, que sí te haya librado, ¿verdad? Eso no sirve, ¿eh? No vaya a ser. ¿Te has librado, Daniel? Dime si te libró. Él esperaba oír la voz de Daniel. Hermano, dice el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Para qué, hermano? Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. Amén. Muchas veces nos preocupa, hermano, lo que la gente dice de nosotros. Muchas veces tenemos problemas laborales. Queremos ir y arreglar y no, dijo, y aclárale y esto y lo otro. Yo he aprendido algo, hermano. Tomo como lema lo que David un día le dijo a Saúl. Cuando Saúl quería matarlo y se metió a una cueva y fue a hacer del baño en la cueva. Dice la Biblia, entró a cubrir sus pies. Ahí estaba David adentro, hermano, con sus valientes. Y cuando Saúl, hermano, estaba en una posición indefensa, estaba haciendo del baño, dice que mátalo. Mátalo, es tu oportunidad de librarte. Es la bendición que Dios te está dando hoy. Mire, lo que le decía hace rato, ¿eh? Consideramos bendición algunas cosas. Y David dice, jamás pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. ¿Cuál ungido, hombre? Este te quiere matar. Es más, Dios ya lo desechó. Ese no es asunto mío. Él sigue siendo el ungido de Jehová, y que Jehová arregle sus asuntos con él. David fue y le cortó un pedacito de la capa. Entonces cuando Saúl lo identifica, hermano, le arroja la lanza y lo quiere matar. Entonces David le dice, oye Saúl, ¿por qué me quieres matar? Ya, tranquilo, cálmate. Toda tu vida has procurado el mal para mí, y yo qué mal te he hecho. Jamás te he hecho nada. Y entonces Saúl le dice, es que yo te voy a matar, es que tú quieres quitarme el rey. Yo no te quiero quitar nada. Sabes que pude matarte hace unos minutos atrás. Y mira, este pedazo del manto es de tu capa. Y Saúl voltea y, cuando entraste a cubrir tus pies en la cueva, yo ahí estaba y te pude matar, Saúl, sin ningún contemplamiento. Si te mato, me libro ya de tu asedio. Pero yo entiendo que tú eres el ungido de Jehová y yo voy a respetar eso. Y si hay algún juicio que se tenga que hacer, que Dios lo haga contigo. Y Saúl se avergüenza, hermano. ¿Cómo es que yo te he querido matar? ¿Cómo es que he querido hacerte mal? Yo te he dado mal y tú me has dado bien. Yo te he hecho cosas feas y tú me has hecho cosas buenas. Ya no te voy a hacer nada. Ven, ya no voy a hacer nada. Y entonces David le dice, juzgue Dios entre tú y yo. Que sea Dios quien juzgue. Que sea Dios quien determine quién tiene o no la razón. Que sea Dios que determine sobre quién se emite juicio.
Y esa es la actitud que como hijos de Dios nosotros debemos de tomar, iglesia. Un rey pagano, hermano, está hablando con Daniel y está pidiendo que no le pase nada. Y Daniel le dice, ante Dios fui hallado justo. Delante de estos gobernadores y delante de ti, tal vez ustedes tomaron otra decisión, pero hoy el Señor te demuestra que están equivocados. Hermano, muchas veces nosotros procuramos defendernos de otras formas, procuramos defendernos de otra manera, y en ese intento o afán de defendernos, hermano, comprometemos nuestra fe, comprometemos las convicciones, comprometemos el nombre de Dios. Así es que dejemos, hermanos, el juicio a nuestro Dios. Dejemos que Dios hable por nosotros. Dejemos que su gloria se manifieste en nosotros. Y viene la recompensa y termino. Dice que el rey, hermano, mandó traer a los sátrapas, a los gobernadores, a sus esposas, a sus hijos, y a todos ellos, hermano, los echaron en el foso de los leones. Dice la Escritura que todavía ni caían, todavía no estaban cerca, hermano, y los leones ya se los habían devorado y les tronaban los huesos, hermano. Amén. En respuesta al plan malévolo que habían ellos ideado. Por eso el salmista dice, hermanos, en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque a su tiempo serán cortados. No te defiendas tú, deja que Dios hable por ti. No comprometas tu fe, mantente firme delante del Señor. Así es que, iglesia, en esta mañana, mediodía ya, no comprometamos nuestra fe, no comprometamos nuestro testimonio. Dejemos que Dios actúe, dejemos que Dios obre. Y Daniel nos demuestra que sí se puede ser fiel, que sí se pueden mantener firmes las convicciones, que sí se puede mantener íntegro en medio de este mundo tan difícil que estamos viviendo, hermano. Si siempre procuramos honrar a Dios. Seamos los mejores empleados, seamos los mejores comerciantes, seamos los mejores ciudadanos, seamos los mejores esposos, los mejores hijos, los mejores hermanos, los mejores amigos. Demos fe y testimonio, hermanos, de nuestro Dios. Y llegado el momento, hermano, llegado el momento en que nuestra fe sea probada, mantengámonos firmes. No comprometamos nuestra fe por cualquier plato de lentejas efímero y pasajero que aquí se va a quedar. Sigamos adelante, iglesia, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo espero que esta palabra les ayude a cada uno de los que estamos aquí, pero también a los que nos ven vía Facebook, vía YouTube. Firmeza, seamos fieles a Dios ante cualquier circunstancia. Las cosas pueden cambiar si nosotros nos mantenemos firmes, íntegros y sobre todo fieles a Dios. Que la lectura de hoy del libro de Daniel capítulo 6 nos inspire a seguir adelante, nos inspire a ser mejores, nos inspire a ser fieles a Dios. Amén. Póngase de pie y Dios les bendiga y espero que esta lectura les bendiga, les edifique y podamos ir adelante. Reciban un saludo y despedimos esta transmisión. Esperamos vernos este próximo domingo, primeramente Dios. Dios les bendiga.